Plan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando, transmitiendo en vivo desde Alhambra, California, llevando el mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Adelante, hermana Dina. De aquí de Alhambra, California, Los Ángeles. Saludos a todos aquellos amigos, hermanos que se dan cita para estar con nosotros en esta hora, en la hora del poder. Qué bendición es que ya estamos listos para tener la palabra de Dios. Amigo hermano, el Señor está con nosotros y el Señor va a hablar en esta tarde a través de su palabra, porque verdaderamente el Señor sí conoce nuestro corazón. Así que es una bendición que ya estamos listos para compartir la hora del poder, y yo espero que cada uno de nosotros que tenemos la bendición de escuchar estos mensajes podamos ser edificados cada día, porque nuestro Señor está a las puertas, el Señor está viniendo y el Señor quiere que cada uno de sus hijos estemos preparados para su venida. Así que no hay duda que el Señor quiere que tú y yo estemos con Él en las mansiones celestiales. Así que agradecemos a Dios por esa bendición, y verdaderamente es una bendición y un privilegio que el Señor nos provee, darnos este tiempo, porque verdaderamente recuerda que la vida no la tenemos comprada. Puede ser que hoy estamos acá y al rato ya no existimos, pero Dios es bueno y nos da la oportunidad cada día para compartir su palabra. Así que vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra, que bendiga nuestras mentes, y a todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros, cada familia, cada esposo, cada esposa, cada joven, que Dios les bendiga grandemente y que el Espíritu de Dios sea el que nos enseñe en esta tarde el mensaje que vamos a tener. Y le damos la bienvenida aquí a nuestro hermano Benedicto, que Dios le bendiga a mi hermano. Amén. Que el Espíritu de Dios pueda ayudarnos en esta tarde. Qué alegría, qué gran gozo nuevamente podernos encontrar con ustedes en el seno de sus hogares, y la alegría más grande es que Dios nos hable. Amén. ¿Qué tiene Dios que hablar hoy? ¿Qué consejos tiene Dios para nosotros? Así que preparémonos, porque Dios tiene grandes consejos para nosotros. Muchos consejos, así que nos lleven oración, por favor. Amén, oremos. Padre bendito y Dios nuestro, te damos gracias por tu despliegue de gracia y misericordia que hoy has tenido con nosotros. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque nos invitas en este tiempo a conocer más de ti. Sí, ayúdanos a acercarnos, Señor, a conocerte más, para confiar más en ti. Sí, de lo contrario, Señor, en una sociedad tan difícil, fácilmente podemos apostatar. Sí, fácilmente nuestra fe puede menguar. Por eso, Señor, pedimos tu bendición. Amén. Que en el estudio de tu palabra tú te des a conocer a nuestros hermanos. Sí, que ellos vengan a conocerte a ti tal como tú deseas conocerte. Así es, Señor, gracias por tu despliegue de gracia y misericordia, y lo agradecemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Qué lindo Dios, qué maravilloso Dios. Amigo hermano, de verdad debemos estar agradecidos con nuestro Dios. El tema de esta tarde es un tema, bueno, continuando con los temas que estamos teniendo, rebelión secreta del corazón. Ese es el tema de hoy, verdaderamente. Un gran tema, ¿no? ¿Qué tema, no? ¿Qué tema? Ayer hablamos, hermana Dina, de que todo el mundo está en una gran apostasía. Así es. Dice, la incredulidad y apostasía fue el tema de ayer, y allí nosotros encontramos que todo el mundo está en rebelión con Dios. Esa es la verdad. Y es lo más interesante, es una rebelión secreta, que no nos hemos dado cuenta. Eso es lo más interesante, hermana Linda, ¿verdad? No nos hemos dado cuenta de que nuestro corazón está en rebeldía contra Dios. Y de eso se trata nuestro tema hoy. Ese es el tema de hoy. Así que vamos a entrar allí con el libro de Génesis, capítulo 6 y verso 5. Cuán importante es que nosotros... Bueno, vamos al libro de Génesis, capítulo 6. Anotemos todos estos capítulos y versículos, porque muy importantes para nuestra vida.
capítulo 6, verso 5. Ojalá que seamos como los bereanos, como la Biblia nos aconseja, ¿verdad? Capítulo 6 y verso 5. Verso 5, correcto. Dice así. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Wow. Aquí, hermana Dina, vemos nosotros, y vio Jehová la maldad. Yo le hago una pregunta a usted, ¿será que el Dios Todopoderoso, nuestro Dios, no está viendo la maldad que el hombre hoy está cometiendo en toda la tierra? ¿Qué dice usted? Sí, el ojo de Jehová está sobre cada uno de nosotros, como dice la Biblia, verdaderamente. Pero ¿será que Él está viendo la maldad que los hombres están haciendo hoy? Que todo designio de pensamiento es de continuo, solo mal, porque no vemos nada bueno, hermana Dina. Dígame usted. Tristemente, esa es una verdad que no la podemos negar. Dios ve cada corazón y ve cada rebelión que hay en el corazón. Él está viendo cada cosa que el hombre hace en esta tierra, cada maldad, cada pensamiento de maquinar malos cada acción, vemos que sí, prácticamente como que si el mal prevaleciera realmente, como que si el mal se haya apoderado totalmente de la tierra. Pero las buenas nuevas, y esa es la esperanza que hoy le damos a usted, que hay buenas nuevas. Así es. Ese mal no va a permanecer por toda la vida, ese mal va a ser erradicado de esa tierra. Y pronto. Y bueno, y lo más interesante es que va a ser pronto, ¿verdad? Y pronto, porque es cierto que si ha habido un tiempo que la venida del Señor está cerca, es hoy. Qué lindo. Amén. Y eso nos debe de animar más, porque verdaderamente Dios ya nos dio bastante oportunidad. Así que vamos a leer allí también en Job 36:13. 36:13. Este tema es muy amplio en la realidad porque trae muchos comentarios como también muchos versículos de la Biblia. Pero los hipócritas de corazón lo irritarán más y no clamarán cuando Él los atare. ¿Qué dice la Biblia? Dice los hipócritas. Los hipócritas. Empero los hipócritas ¿de qué? De corazón. Muy importante eso, ¿sabes? Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Mis hermanos, aquí hay algo que yo quiero resaltar. ¿Quién es un hipócrita? Eso es una buena pregunta. Recuérdese que la hipocresía viene del corazón. Así es. Y aquí Job nos está diciendo quién es un hipócrita. Dice, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. Así es. En la versión que pusimos en la pantalla, como decía, es bien interesante esa versión, me gusta esa versión. Pongamos nuevamente el verso. 36:13. Pongamos nuevamente el verso, dicen, pero los hipócritas de corazón lo irritarán más. Mire, qué interesante. Me gusta esa versión, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo los hipócritas ahorita? Irritando aquí en el corazón de Dios. Y no clamarán cuando Él los atare. Entre otras palabras, cuando ellos busquen a Jehová, Jehová no va a estar con ellos. No va a escuchar. ¿Por qué razón? Por su hipocresía. Y la pregunta es, vamos nuevamente a repetir la pregunta, ¿quién es un corazón hipócrita? Miren mis hermanos, qué triste es lo que yo les voy a comentar. Vamos a la iglesia, pero nosotros vamos solo por cumplir, solo por que al fin hay que ir, hay que cumplir con Dios. Ese es un hipócrita. Así es. Aquel hipócrita es aquel que no está 100% del lado de Dios, aquel que está a medias, que está con Dios y también está con el diablo. La palabra dice que Dios los vomitará a esas personas. Así es. ¿Por qué razón? Porque no hay una definición. Un hipócrita es una persona que no está definida. Es cierto, va a la iglesia, cumple con los requerimientos, pero su corazón, como bien leímos, es de continua cosas malas. Pero bueno, hermano, yo voy a la iglesia y yo no hago cosas malas.
Yo te digo a ti, cuando hablamos de cosas malas, el Señor nos crió para cosas buenas. Para eso nos crió Dios, no para cosas malas. ¿Qué es cosas malas? Es ir a un lugar en contra de la voluntad de Dios. Eso es, así es. Así es. Y mire solo por cumplir, aquí, ¿verdad? Mire lo que dice aquí. La rebelión es como el pecado de adivinación. Así es, correcto. Leamos ahí. Eso está en Primera de Samuel. Ajá, ahí. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Pongamos esto. ¿Ya? Primera de Samuel, capítulo 15. Como pecado de adivinación. Amén. Wow. Y eso es bien interesante. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. Si leemos ahí la palabra de Dios, leámosla por favor y la vamos a leer de nuestra Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23. La tenemos en la pantalla, dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría, el infringir por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Porque Oiga, como fíjese, pecado de adivinación es la rebelión. Cuando estamos en rebeldía nosotros, ¿rebeldía contra quién? Contra la palabra de Dios, contra los principios que Dios ha dejado en su palabra. Esa es rebeldía y eso se llama, la Biblia dice, es pecado de adivinación. Es cierto, yo no soy brujo, no estoy acudiendo a brujerías o a entes que practican estas cosas, pero más sin embargo estoy en rebeldía en contra de los principios de Dios. Correcto. Entonces es lo mismo. Así es, por eso dice también allí en el Salmo 44 y el verso apoyando ese versículo, dice 44:21, dice así. Salmo 44:21. Dice, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Amén. ¿Qué dice? Si Dios no conociera la realidad, lo que el hombre piensa, lo que el hermano decía, todos nuestros rebeldía contra Dios, Dios no demandaría, como dice ahí, hacía una pregunta, ¿no demandaría Dios esto? Claro que sí. ¿Qué demandaría? Demandaría obediencia, fidelidad, honestidad. Eso es lo que el Señor... Pongamos nuevamente el verso, porque tiene algo bien importante. Dice, ¿no demandaría Dios esto? ¿Por qué razón? Dice ahí, porque Él conoce los secretos del corazón. ¿Qué es lo que está demandando Dios? Lo que está demandando Dios es lo que Él está escribiendo. Así es. Y en lo que Él escribe, lo que Él ha dejado en su palabra, que es lo que dice, eso se va a cumplir. Por lo consiguiente, el Señor dice que nos está demandando porque Él sabe qué es lo que hay en tu corazón. Amén. Él sabe qué designio, qué cosa hay en tu corazón, y lo que necesita Dios es limpiar tu corazón. Amén. De toda iniquidad, de toda impiedad, de toda situación que hay dentro de ti. Ya, porque como dice aquí, toda forma de rebelión y arrogancia, y son las maneras, dice, maneras contra su voluntad. Todo eso es contra su voluntad divina. Y luego dice la arrogancia y la justicia. Dice lo que nosotros hacemos contra su voluntad. Eso verdaderamente es... Un arrogante es eso. Alguien que, o sea... Eso es un arrogante que está haciendo algo en contra de la voluntad de Dios. Yo voy a la iglesia por cumplir. Eso es arrogancia. ¿Por qué es arrogancia? Porque yo no voy totalmente entregado, no he conocido todavía el culto o el favor que Dios de una u otra manera me quiere hacer en mi vida cuando yo voy al servicio de Dios. Porque bien la palabra, la instrucción de la palabra es que nosotros estemos en constante comunión con Dios, porque Él nos quiere revelar los deseos de su corazón. ¿Verdad que sí? Sí, no poner en práctica su justicia en primer lugar. Que eso es una rebelión contra Dios. Por ejemplo, eso es lo que hay, eso es lo que hay en el corazón. ¿Por qué nos rebelamos contra Dios?
¿Por qué? Y esto es secreto porque no lo sabemos. Eso es lo interesante, hermana Dina, que no lo sabemos. Vamos a la iglesia, pero voy a la fuerza. Hay que ir a la iglesia. Porque mi esposa, mis hijos quieren que yo vaya, ahí voy yo. Eso es algo secreto que hay en tu corazón. Y bien, como dice, ¿por qué viene todo esto? Y aquí está el punto principal y yo vuelvo y tengo un comentario al respecto. Dice en Testimonios para la Iglesia, la vanagloria, número 1, la ambición egoísta. No, vanagloria, ambición. La vanagloria, la ambición egoísta, la arrogancia. La arrogancia. Es la roca sobre la cual muchas almas han sido destruidas y muchas iglesias inutilizadas. Oiga eso. La vanagloria, la ambición, ¿verdad? Y la arrogancia. La arrogancia. Es la roca. Por eso hoy en día, cuando hablamos de roca que estamos hablando, que ese corazón ya es una roca. Ese corazón ya está hecho piedra. ¿Por qué razón está hecho piedra? Porque pues ha habido vanagloria. ¿Y quién es una persona vanagloriosa? Una persona que solo él cree que la sabe, por ejemplo. Una persona ambiciosa es una persona que en lugar de ir a la iglesia, en lugar de estar en comunión con Dios, está buscando las cosas de este mundo, la materialización de este mundo. Y una persona egoísta es que aunque mire el dolor humano, aunque mire las necesidades de la iglesia, aunque Dios nos ha instituido una comisión para predicarla, es egoísta porque solo para él quiere. Así es. Y mire, solo quiere atesorar, ¿qué? Solo para él y para su familia. Y yo veo a veces, y de esa manera estamos haciendo egoístas a nuestros hijos. Amén, se complace en él en atender a su familia. Se complace muchas veces. Mire, hermana Dina, bien interesante. A veces vamos a la iglesia solo para presumir qué vestidos, qué ropa yo tengo. Eso es una persona egoísta. Cuando nosotros... El Señor nos dice que Él, claramente, Él no quiere vestuarios ostentosos. Él lo que quiere es el corazón contrito y humillado. Amén, amén. Eso es lo que quiere el Señor. Así es. Pero mira el que dice el Salmo 110:3, hablando de lo que estamos hablando en este momento. Vamos al Salmo 10:3. 10:3 dice así: porque el malo se jacta del deseo de su alma. Oiga eso. Salmo 10:3, porque dice, por cuanto se alaba el malo del deseo de su alma y bendice al codicioso, a quien Jehová aborrece. Oiga, ¿y cuánta verdad hay en ese versículo? Mire, por ejemplo, dice, por cuanto se alaba el malo del deseo de su alma. Por ejemplo, a veces nosotros hay situaciones donde se nos invita a hacer caridad. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros vamos a hacer caridad a lugares donde no debemos de hacer caridad. Por ejemplo, si de repente hay algún espectáculo, hay un evento en televisión y donde se invita a que vengamos, ahí van estos codiciosos para que los miren que Él da. ¿Verdad que sí? Así es, así y es. por eso el Señor nos invita a que nosotros demos, que dice, con corazón agradecido, con gozo. ¿Por qué razón? Porque el corazón agradecido trae contentamiento al alma. Así es, y lo que hace tu mano derecha, que no la sepa la izquierda, es correcto, ¿verdad? Es correcto. Por eso este versículo, porque el malo se jacta del deseo de su alma, dice mi versión. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Eso es cierto, y qué triste, ¿verdad? Pero yo creo y espero, ¿verdad?, que ninguno que de verdad está procurando tener verdaderamente un encuentro con nuestro Dios cuando Él venga, yo creo que todas esas cosas serán removidas de nuestro corazón. Mi hermana Dina, pero ¿van a ser removidas cuándo? Hoy deben de ser. Pues hoy, precisamente. Si hoy oye su voz. Hoy, no, o sea, no es cuando venga el Señor Jesús. Cuando venga el Señor Jesús todo terminó, hermana Dina. Así es, y allí ya estamos listos. Por eso es cómo nosotros vamos a combatir todo esto, cómo nosotros vamos a combatir esa rebelión que hay en nuestro corazón. Dice, los que menos se dedican a la devoción, esos son los codiciosos, son los ambiciosos, los de vanagloria, los de arrogancia, los que menos se dedican a la devoción. ¿Qué es devoción? Que tienen menos conexión con Dios. Ajá, o sea, una persona que está dedicado a un devocional,
tiene una conexión íntima con Dios, una conexión diaria con Dios. Son los que buscan ansiosamente. Hay muchos hoy en día, hermana Dina, que están buscando puestos elevados. ¿Qué es lo que está sucediendo con eso? Siempre queremos estar arriba, la vanagloria del hombre. Así es. ¿Por qué razón? No están en absoluto conciencia o consciente de sus debilidades y deficiencias de su carácter. Mis hermanos, aquí hay un punto bien importante que tenemos que tratar. Tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades. Y mis debilidades yo las tengo que entregar al Señor. Si yo soy débil, si yo tengo adicciones, si yo tengo situaciones en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Son afecciones del carácter. ¿Y qué es lo que yo debo de hacer? Entregárselas al Señor, para que el Señor vaya quitando cada afección de mi vida. Y poco a poco tener el carácter, que es lo que desea el Señor, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, Amén, un carácter simétrico. Así es. Y fíjese lo que dice el Salmo 41 y verso 4. Salmo hablando 41. de lo que estamos hablando. ¿Cuán importante es esto? Salmo 41. Lo que el hermano comentaba, dice ahí, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Amén. Y esto es muy importante en este momento para cada uno de nosotros. La vanagloria, el orgullo, como hablábamos ayer, y verdad, todas esas cosas en la realidad nos apartan de nuestro Dios. Son las enfermedades del corazón. Pero el salmista reconocía que todas esas cosas habían en su corazón. Leamos, sigamos leyendo el 5 y el 6. Vamos al verso 5. Mire el verso 5 lo que dice. Sigamos leyendo el verso 5. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y vamos al verso 6, terminemos en el 6. Y si vienen, y dice, y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Oiga, y estos eran sus amigos que llegaban a verlo. Su corazón dice que se ¿qué? Dice que su corazón se recoge para sí iniquidad. Sí, vamos a ver la versión que tenemos allí. Para beneficio de nuestros hermanos, dejémoslo un poquito más de tiempo, por lo menos unos 30 segundos Vamos más. a ver allí, para que en la real también la versión es un poquito diferente. Sí. Dice, es bien importante, dice, y si venía a verme, hablaba mentira. Ajá. Estamos hablando de un hombre mentiroso, en el corazón hay mentira. Su es. Corazón se amontonaba iniquidad. Se amontonaba. Y salido fuera, dice, hablaba ¿verdad? Ajá. Salmos 41:6. Pero miren qué interesante, yo lo quiero leer de esta versión. El Salmo 41:6 dice 41:6, ¿verdad? Salmo sí, 41:6. Correcto, estamos ahí. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos. 41:6, perdón. No es ese. Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulga. Cuando van para afuera. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en este corazón? Hay un problema serio en este corazón. Hay un problema bien serio. ¿Cuál es ese problema del corazón? ¿Cuál es el remedio para este? Primeramente hay que identificar el problema. El problema es que lo vimos nosotros. Ahí hay vanagloria, hay un corazón egoísta, hay un corazón lleno de arrogancia, hay un corazón que no le teme a la justicia. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué es lo que hace este corazón? Todo lo contrario. ¿Y qué es lo que está haciendo cuando uno hace todas estas cosas? Acumula, dice, iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Pecado. Iniquidad, mis hermanos, es una palabra, inicuo. Inicuo. ¿Verdad? Inicuo quiere decir una persona inicua, es aquella que conociendo la justicia de Dios practica todo lo contrario por llevar la contraria. Eso es lo que es un inicuo. Bueno, la misma palabra Dios nos enseña también que es un inicuo, ¿verdad? Sí, cuán claro es Dios en estas cosas. Es interesante porque al leer el primer comentario de lo que estamos leyendo ahí, dice aquí en este libro, la elevada vocación, dice así,
La obra de la apostasía comienza en alguna secreta rebelión. ¿Dónde comienza? En alguna secreta del corazón contra los requerimientos de la ley de Dios. Y todo eso es porque como si estamos en rebelión contra Dios, el corazón se va llenando de todas esas cosas, de la rebelión contra Dios. Fomentan, complacen deseos no santificados y ambiciones. Todo eso hay en el corazón y debemos de ser sinceros, yo creo, con nosotros mismos. Ilegales, dice, de santificados y ambiciosos, ilegales, la incredulidad, las tinieblas separadas al alma de Dios. Si no vencemos estos males, ellos nos vencerán a nosotros. Oiga eso, cuán importante. Ayer repasamos algo de esto, ¿no? Son males. ¿De dónde vienen estos males? Vienen del corazón. Del corazón. Y mire lo que yo les comentaba, hermana Dina, ahí en Proverbios 6:12, precisamente habla de que es un inicuo. Vamos a Proverbios capítulo 6 y verso 12. Ahí leamos, por favor. Proverbios capítulo 6, verso 12. Dice así. Proverbios, verso 6, 12. El hombre malo, dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Wow. Aquí dice, mire esta, una de las versiones que yo cargo aquí dice, la persona indigna, o sea, que no es digno, el hombre inicuo es el que anda con boca perversa. Okay. Lo que usted habló, ¿cómo venía este hombre? Donde leímos en el Salmo 41:6, ¿cómo venía este hombre? Hablando perversidades, hablando cosas indignas, por eso dice aquí, él anda, dice, con boca perversa, ¿ya? La persona indigna, el hombre malvado, es el que anda con boca perversa. Y bien interesante, ¿no? Un hombre depravado. Hablan mentira. ¿Verdad? Solo hablando mentiras. Su corazón recoge para sí iniquidad. Eso es lo que hace. Cuando habla de hombre malo, está hablando de un hombre de Belial. Belial, un varón inicuo, ¿verdad? Anda en perversidad de su boca, dice. Bien importante todo eso. Y fíjese que el 7 en ese versículo está tan claro también. Dice así, el 6 dice, si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. La divulgan. Reunidos boca murmuran, perversa. Y dice, reunidos murmuran. Oiga, yo digo, ¿cómo Dios es sabio? Solo perversidades habla, solo cosas están en contra del bien. Así es. Dice, reunidos murmuran contra mí, todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí. Wow. Eso es lo que hace el hombre, ¿verdad? Que verdaderamente su corazón está lleno de ¿qué? De mentira, de arrogancia, de todas esas cosas feas que la palabra de Dios Me gustó mucho el mensaje que el pastor Juan Carlos Gaviria dio acerca del orgullo, ¿no? Dio cinco mensajes, o ha venido una serie de 5 mensajes acerca del orgullo. Qué importante, yo le recomiendo mucho esa serie. ¿Por qué razón? Él habla mucho del orgullo. El orgullo tiene 1000 caras. Así se disfraza el orgullo. Por eso hablamos de lo que hay en el corazón, de las cosas secretas del corazón, hermana Dina. Ese es el punto, la rebelión secreta que hay en el corazón. Y hay orgullo, y ese orgullo son 1000 caras, y lo peor que no nos damos cuenta. Bueno, vamos desenmascarando más el asunto del orgullo. Yo creo que no nos damos cuenta porque no queremos darnos cuenta, ¿verdad? Y yo digo, dice allí en el Salmo 55 y verso 21, es que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Yo creo que si no somos honestos con nosotros mismos, siempre vamos a vivir de esa clase de vida, ¿verdad? Salmo 55, verso 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Salmo 55, 21. Suaviza sus palabras
más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Escuche eso. Ablanda más que manteca su boca. ¿Y por qué habla de manteca, hermana Dina? ¿Qué es la manteca? Bueno, recuerde que la manteca es resbalosa. Resbalosa, correcto. Sí, es resbalosa, se resbala, dice. Así es. Pero guerra hay en su corazón. Mi hermano, hoy en día el problema del hombre es que el hombre está en guerra. Él tiene un corazón en guerra, ese es el punto. Y dice, suavizan sus palabras más que el aceite. O sea, óigame, qué palabras duras, ¿no? El aceite resbaloso, más ellas son cuchillos. Cuando habla esta persona, y sí es cierto, hermana Dina, hay muchos hermanos hoy en día que, wow, lo que dicen es pólvora. Ay, no, con el fuego se levanta y de pronto, bien dice, ¿no? Que es cierto, la lengua, ¿no? Es un miembro tan pequeño. Pero al utilizarla, como dice el Salmo 55, 20, óigame usted, qué tremenda cosa prácticamente. ¿Por qué razón? Porque tienen, ¿qué es lo que hay en su corazón? Hay una rebelión secreta en su corazón. La quieren sacar de cualquier manera, pero la rebeldía es tan grande, mi hermana Dina, que realmente no les importa quién se lleven por delante. Oh, sí, eso así es. Por eso Proverbios 6, 18, fíjese lo que dice, hablando de lo mismo. Proverbios 6, 18. Esta rebelión que hay en el corazón humano está terrible, pero Dios hoy habla al corazón. Hoy está hablando. Yo sé que si hay algo dentro de mi corazón, hay algo dentro de tu corazón, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Proverbios 6:8. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Oiga eso sí es serio. Mire qué importante, ¿no? El corazón que maquina pensamientos inicuos, ya vimos que es un inicuo, ya lo leímos. ¿Qué hace ese corazón? Es presuroso. Mire, hermanos, una de las cosas y por las cuales a veces la humanidad ha perecido es precisamente por la premura de muchos dirigentes. Fácilmente luego tienen contestaciones, no razonan, no hay razonamiento en ellos. ¿Qué es lo que se ha perdido hoy en día? ¿Por qué razón no hay razonamientos? Porque no tienen la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? La mente de Cristo primero tenía compasión de esa persona. Amén. Si esa persona estaba hablando perversidades, estaba hablando tantas situaciones, ¿qué hacía? Tenía compasión de él. ¿Y qué les daba? Les daba un mensaje de esperanza. Pero si después de darles un mensaje de esperanza venía y insistía en su rebeldía, en este caso, en ser inicuo, ¿qué hacía el Señor? Ahí lo reprendía. Y prueba de ello, usted, mi hermana Dina, usted sabe cómo el Señor Jesús trataba a los mismos dirigentes judíos. Le decía sepulcros. ¿Qué le decía a ellos? Blanqueados, les decía prácticamente. ¿Por qué? Porque Él ya les había dado el mensaje de esperanza. Porque a eso vino Él, a dar un mensaje de esperanza, pero como ellos no lo asistieron, como ellos no atendieron ese mensaje, el corazón se les volvió como piedra. Así es. Imagínense, ¿no? Por eso el mensaje es, pon en mí un corazón de carne. Así es. No un corazón de piedra, porque un corazón de piedra es un corazón donde prácticamente solo es de continuo al mal. Así es, por eso David dice, quita de mí el corazón de piedra y pon tu Santo Espíritu, ¿te acuerdas? Pon tu Santo Espíritu, pon tu Espíritu dentro de mí. Eso es lo que debería de ser el pedido de nuestro corazón hoy, porque verdaderamente si nos estamos preparando para la venida de Cristo, este corazón, esta mente perversa, tiene que ser purificada y santificada. Mire, hermana, ¿por qué viene esto? Es una pregunta. ¿Por qué nuestro corazón está en guerra? ¿Por qué nuestra vida no experimenta la verdadera paz? ¿Saben por qué razón? Y aquí hay un comentario. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 210, dice: lo que el Señor requiere es una obra del corazón, una transformación, ¿verdad? Buenas obras que broten de un corazón lleno de amor. ¿Cuál es el problema? La ausencia de amor en nuestros corazones. Así es, correcto. Por eso es que somos duros.
Por eso es de que nuestra vida no experimenta realmente la plenitud de la vida. Todo deben considerar con cuidado y oración de todos, hermana Dina. No dice, usted y yo estamos exceptos. Dice, todos deben de considerar con cuidado y oración los pasajes arriba citados. ¿Cuáles son esos pasajes? Aquí estamos hablando de todo aquel proceso que el cristiano debe de llevar. Y ahorita les menciono uno de ellos. Y investigar, dice, sus motivos y acciones. Hermana Dina, cuando yo, por ejemplo, ¿no? Ahí viene alguien a acusar delante del Señor Jesús. En esa acusación, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Viene un hombre y le acusa. Mire, mi vecino. Aquí vemos cómo el Señor Jesús se enfrenta a una situación y le dice, primero, examine los motivos. Y segundo, las acciones que lo llevaron a él. Y sabe una cosa, de ahí fue donde él dijo, primeramente quítate la viga que está en tu ojo. ¿Por qué razón? Cuando uno examina los motivos y acciones, mis hermanos, ¿saben una cosa? Nos damos cuenta que el problema soy yo, no es la persona. Así es. Y siempre nos lleva a eso, ¿no? Por eso el Señor Jesús dice, quítate primero la viga que hay en tu ojo antes de proceder, antes de emitir juicio a veces en contra de otras personas. ¿Verdad que sí? Así es. Qué lindo, pero es necesario. Fíjese que en Proverbios capítulo 20 y verso 9, dice así, hablando de lo mismo. Dice Proverbios 29. Leamos por favor, Proverbios 29. Dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Proverbios capítulo 20, verso 9, si nos lo ponen en la pantalla. Estoy de mi pecado. Pesa falsa y medida falsa. ¿Quién podrá decir? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Verdad que nadie podemos decir en la realidad, limpio estoy de mi pecado? Verdaderamente eso es cierto, ¿sabe? Porque de una manera o de otra, nosotros siempre... Es que somos muy prontos. ¿Verdad? Para mire, nos consideramos a veces... Para atacar, para criticar. Somos fáciles. Somos prestos para lo que no debiéramos de ser. Usted puede, y yo les puedo relatar aquella escena donde el Señor Jesús, todo un equipo de personas, podría decir con pensamientos inicuos, con guerra en el corazón, estaban acusando a una mujer. Ahí estaban acusando a una mujer. ¿Cuál era el delito de esa mujer? Era prostitución. Ese era el delito de ella. Así es. Pero la pregunta, ahí es donde el Señor Jesús los confrontó a todos. ¿Y cómo los confrontó? Y eso es lo importante del Señor Jesús. Cuando Él recuerden que Él en ese momento lo estaban poniendo a prueba. A ver si Él... No, si lo agarraban en mentira. Si Él iba... a probar. No probar, sino si Él iba a ajustarse a las necesidades de los demás. Si Él iba a acusar también a la mujer, porque era evidente el adulterio, ¿verdad que sí? Claro, así era evidente el adulterio. Pero sabe una cosa, ahí es donde el Señor Jesús le dijo, los motivos. Así es. Había motivos por el cual esta mujer hacía lo que hacía. Había una motivación y el Señor Jesús con su silencio comenzó a escribir en la tierra. Y sabe una cosa, ahí fue donde todo el mundo se dirigió a lo que Él estaba escribiendo. Y uno por uno, hermana Dina, ¿qué pasó con ellos? Se fue. Te empezaron a ir. ¿Por qué razón? Hay una razón. Por eso el Señor Jesús dice que no nos adelantemos, como bien decía usted. Pero así somos nosotros. Somos apresurados en nuestras decisiones. Así es, hermana Dina, por eso el consejo, que toda alma que esté en incredulidad, toda alma que ande en tinieblas, ¿cuál es el consejo de Dios? Separarnos. Venir a la luz, venir a Cristo. Ese es el consejo de Dios, venir a Cristo. ¿Por qué razón tenemos que venir a Cristo? Porque en nuestro corazón, recuerda, hay guerra. Pero cuando venimos a Cristo, ¿qué es lo que pasa, hermana Dina?
Ahí Nos reconciliamos, ¿verdad? reconciliamos Con el Dios, con nos Dios. reconciliamos con nuestro hermano. Y ahora, ¿qué es lo que abunda en nuestros corazones? Amor. Amor, así es. Y eso, el mundo está necesitado de amor hoy en día. Como dice acá, todos nosotros debemos de considerar esto con cuidado y oración. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? El amor. Así es, porque esa es una de las cosas que el mundo no hay en el corazón del hombre. No hay amor para el prójimo, no hay amor ni para sí mismo, la verdad. Estamos viviendo tiempos muy críticos. Peligroso, dice el apóstol. En Isaías capítulo... Ahí está Isaías, vamos a Isaías. Proverbios, perdón. Vamos a Proverbios primero, Proverbios capítulo 20, verso 9. No, ese fue el que leímos. Leímos esto, ahora vamos a Isaías 1:5, entonces. Isaías 1:5, vamos a Isaías 1:5. 1:5 dice así. Leamos por favor. ¿Por qué querréis ser castigados? Hace una pregunta. Isaías 1:5. ¿Por qué, dice el verso 5, por qué querréis ser castigados? Aún todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Doliente, amén, dice. ¿Para qué habéis de ser castigados? Déjamelo ahí, por favor. Siempre déjamelo un poquito más de tiempo, 30 segundos por lo menos. Dice, Okay. ¿por qué habéis de ser castigados aún? Todavía os revelaréis, dice la versión. Toda cabeza está enferma y todo Así corazón es. doliente. ¿Cuál es el problema aquí, mis hermanos? Pues Un sí. corazón, alguien lastimó ese corazón. Por eso es que viene la soberbia, por eso es que viene nosotros la incredulidad, porque alguien nos lastimó en alguna ocasión. Y hermana Dina, aquí yo le puedo comentar mucho. Yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, y ha sido una bendición de asistir a muchos matrimonios. Y sabe una cosa, ¿cómo vemos en esos matrimonios corazones dolientes? Algo que les hicieron en un tiempo, pero mucho tiempo, 30, 40 años, todavía está vivo en esos corazones. Así es, ¿Sabe porque una como cosa? son muy Por eso esos duros de corazones son rígidos. Hay incredulidad. Cuando de repente, ¿sabe una cosa, hermana Dina? Alguien les propone algo que es lindo, que es bueno para su crecimiento espiritual. Ellos no lo creen. ¿Por qué no lo creen? Por esa lisiadura, por ese dolor que todavía hay en su corazón, porque alguien quizá les prometió algo, no les cumplió y todavía viven con esa secuela. Sabe que eso es cierto, muchísimas personas están viviendo el pasado y ese pasado no los deja ser feliz, no los deja dormir, no los deja tener paz, no los deja tener gozo. Esa es una verdad que no la podemos negar. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos examinar nuestra vida y si hay cosas que en el pasado nos dañaron o hoy en el presente, la verdad de las cosas, yo siempre digo, deja que el enemigo tire su dardo y tú ignóralo y sigue tu vida, tener la paz y el gozo en Cristo Jesús, porque si no, la verdad, esos dardos nos van a hacer muy infelices toda la vida. Con oración y estudio de la palabra de Dios es como reprendemos esos dardos. Así es. Mire, aquí hay un problema, hermana Dina, y quiero hacer ese comentario, ya que el tiempo nos va avanzando. Mensajera del Señor es un libro bien interesante para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual, dice en la página 274. El problema en la rebelión es primeramente la actitud. Ahí está. ¿Cuál es el problema? La actitud. La actitud nuestra. ¿De dónde viene eso? De un corazón, ya vimos, herido, un corazón que está en guerra. Resentido. Resentido. Una actitud que determina y gobierna la manera en que una persona considera la información. Miren, qué importante es esto. Una actitud que domina y gobierna la manera en que una persona considera o recibe la información. Miren qué importante. Si yo le digo a una persona hoy que no sirve para nada, ¿cómo esa persona va a recibir mis palabras? Ese es el punto. Ahí está. Por eso la palabra de Dios nos enseña que nosotros, de nuestras palabras, solo deben de salir de nuestra boca, deben de salir únicamente palabras que edifiquen, Así que es, construyan. correcto. Pero ¿qué sucede con nosotros? Muy pronto somos nosotros. Pronto no sirves. Para acusar. No puedes hacer eso. Así es. ¿Sabes una cosa? Imposible.
Por eso dice, ¿por qué razón? Y ahí está el problema. Es la actitud, cómo tú recibes. Así es. Yo le voy a decir a usted, aquí vienen muchas personas con muchos malos pensamientos, pero ¿cómo debemos nosotros de recibir esos malos pensamientos? Escrito está, porque no es la persona en sí, sino los malos pensamientos, lo que hay en su corazón. Y el corazón, ¿qué es lo que hay? Obviamente no está Dios en su corazón. Cuando vienen personas a aconsejarme, yo rápidamente miro qué espíritu traen. Si traen un mal espíritu, miro que vienen de Satanás y inmediatamente yo le oro al Señor, Señor, reprende a Satanás. Así es. ¿Por qué razón? Porque trae un mal espíritu. Claro, ¿Verdad que sí? Es. Por eso fíjese lo que dice allí en Isaías 9:4. Mateo 9:4. Okay, sí, en San Mateo 9:4 está. ¿Qué dice Mateo 9:4? Sí, por favor, vamos a Mateo 9:4. Dice así. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Qué dice? Sí, verdaderamente. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Muy interesante. Jesús conoce cada corazón, cada pensamiento. Y es importante que nosotros también debemos de tener la sabiduría divina para conocer lo que hay dentro de nosotros. Solamente cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros es que nosotros podemos tener el entendimiento para reconocer que hay algo dentro de nosotros que está afectando nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que nos está afectando, hermana Dina, nuestra vida espiritual? Pues ya hemos hablado tantas cosas, de verdad. Aquí en un libro hay un comentario que me llama la atención. Obreros Evangélicos dice, en cierto grado pasáis por alto la necesidad de sentir constantemente la influencia divina. Ahí está. ¿Qué nos hace falta? La influencia divina. La influencia divina. Es porque la pasamos por alto, pues. Aquí dice claramente, ¿verdad? Esta es positivamente necesaria hoy en día. Amén, amén. ¿Por qué es tan necesariamente hoy en día, mis hermanos, la influencia divina? Porque si no tienen la influencia de Dios, tienen la influencia del maligno. Así de sencillo. Bien claro. Si la descuidáis y seguís adelante en vuestra confianza. ¿Cuál es el problema, hermana Dina? Vuestra confianza. Así es. Y suficiencia propia. Dice, por vuestra confianza, tu suficiencia propia, seréis inducidos a cometer muy graves errores. ¿Y cuáles son los grandes errores que nosotros hemos cometido? Mis hermanos, que podría decirse, sin consentimiento, nosotros nos hemos apartado de Dios. ¿Por qué razón? Por nuestra suficiencia propia. ¿Por qué más? Correcto. Por vuestra confianza. Y dice acá, necesitáis albergar constantemente un ánimo humilde y un espíritu de dependencia de Dios. Un ánimo humilde y una dependencia, un espíritu de dependencia de Dios. El que sienta su propia debilidad mirará más arriba que a sí mismo. ¿A dónde va a ver? Al cielo, donde viene nuestro socorro, y sentirá la necesidad de una constante fuerza de lo alto. La gracia de Dios le inducirá a albergar un espíritu de constante gratitud. Qué importante es esto. ¿Hay agradecimiento en nuestros corazones hoy? El que mejor conozca su propia debilidad sabrá que es únicamente la gracia sin par de Dios la que triunfa sobre la rebelión del corazón. Amén, amén. ¿Cómo vamos a triunfar? Reconociendo nuestra propia debilidad. Menesterosos somos, decía el mismo salmista. Soy menesteroso de la gracia de Dios. Así es, correcto. Por eso dice allí en el mismo libro de San Marcos, capítulo 2 y verso 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Sí, Jesús
él dice ahí que conociendo luego, él conocía la murmuración que había en el corazón, ¿verdad? En su espíritu, dice, pensaban así dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Delante de Dios, yo siempre digo, estamos al descubierto, ¿verdad? Delante de Dios no podemos nosotros escondernos. Él es el único que lee nuestros corazones. Por eso yo pienso y creo que cada uno de nosotros debemos de ser sinceros con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque verdaderamente... En San Mateo lo dice. Vamos a San Mateo 15 y va a ver lo que dice San Mateo. San Mateo 15. Verso 18. ¿Qué San dice Mateo ahí? 15, verso 18. Leamos por favor. Dice así. El consejo divino. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. ¿Lo que sale de dónde? Más lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, dijo. Vamos al 19. Y luego dice el verso 19, dice así. Porque del corazón salen, ¿qué dice? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Muerte, adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemia. Citando la ley de Dios. Wow. Por eso el corazón, la guerra contra quién es, contra la ley de Dios. Contra la Porque ley de ¿qué es Dios? lo que hace la ley, hermana Dina, para concluir? Nos Te muestra, ¿verdad que nos sí? muestra ¿Qué el tipo de pecado. corazón tienes? Por eso la guerra es contra quién? Contra los mandamientos de Dios. Contra los mandamientos de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios nos revela todas estas cosas. Y terminemos con San Marcos. Ahí. San Marcos capítulo 7, 7. verso 20. San Marcos capítulo 7, verso 20, por favor. San Marcos 7:20. capítulo 7, verso 20. Y hay Dice una así. declaración muy solemne para terminar nuestro estudio de hoy. 20. Dice, más decía que lo que sale del hombre sale. Aquello contamina al hombre. O sea, lo que sale de dentro del Más corazón. decía que lo que del hombre sale, Ajá. aquello contamina al hombre. Lo que sale O sea, del hombre. de adentro, De de su adentro, interior, del de su corazón. Así es. Eso es lo que contamina al hombre prácticamente. Y en el verso 21, vamos al 21, 22 y 23. Vamos al verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los Nuevamente. adulterios y las fornicaciones, los homicidios, 22, vamos al 22, Wow. citando nuevamente la ley de Dios. los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias y la soberbia, la insensatez. Y el verso 23. Wow. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahí está el No resultado. hay manera, ¿verdad? ¿Por qué en nuestro corazón hay una gran rebelión secreta, mis hermanos? Porque nosotros, ahí citamos claramente en San Marcos, San Mateo, ¿qué fue lo que citamos? Toda la ley de Dios. Uno referente a Dios y otro referente a mi prójimo. ¿Y cuál es el gran problema? ¿Contra quién está la guerra entonces? Contra los mandamientos de Dios. Por Así eso el es. corazón no tiene la paz que hoy en día se necesita. Pero yo quisiera dejar en el pensamiento, este cortito pensamiento que está acá en Obreros Evangélicos. Dice, la gracia de Dios le inducirá a albergar un espíritu de constante gratitud. Amén. Qué lindo. El que mejor conozca su propia debilidad sabrá que es únicamente la gracia sin par de Dios la que triunfa sobre la rebelión del corazón. La gracia de Dios. La gracia de Dios. La sangre Solamente. de Cristo. Así es, qué lindo, amigo hermano. Ojalá que le demos la oportunidad al Espíritu Santo, porque verdaderamente si nosotros abrimos el corazón a nuestro Dios, al Espíritu Santo, Él nos mostrará la gracia de Dios
y esa gracia nos llevará a reconocer lo que hay dentro de nosotros. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que cada día nosotros podamos hacer un acto de conciencia y tener una comunión directa con nuestro Dios. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por darnos esta bendición de que podamos creer en ti. Amén, oh porque Dios. Solamente de ti viene el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que así sea, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos que de verdad, Señor, te buscan de todo corazón y al escuchar estos mensajes, Señor, son compungidos de corazón y llenos de esa gracia que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. Bendícelos, bendice cada hogar, cada familia y bendícenos a nosotros también y ayúdanos, Señor, para que cada día nosotros podamos verdaderamente ser una luz a aquellos que no te conocen. Así sea. En el nombre precioso de Jesús lo agradecemos todo. Amén. 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 Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.